Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Estamos en esta nueva emisión de nuestro podcast Del futuro no me acuerdo. Hoy con una interesante charla con un invitado que ha sido parte muy importante del movimiento de música independiente en nuestro país y en muchas partes del mundo incluso. Pero antes de presentarlo, bueno, pues les quiero recordar que estén pendientes de los estrenos de nuestros podcasts semanales. Los lunes recuerden que estrenamos este podcast del futuro no me acuerdo. Los martes mi compañero Osok Semuluk estrena su podcast Pasajero Temporal, y los miércoles nuestro compañero Luis Arturo Rosas Malacara publica su podcast En el Acto, todo con charlas, con entrevistas muy interesantes de protagonistas de las diferentes disciplinas artísticas, de los diferentes quehaceres culturales. Les quiero recordar también que se pueden comunicar con nosotros para darnos una opinión, una crítica, un saludo, lo que quieran, de la manera que quieran comunicarse con nosotros, por medio de nuestros correos, que es imacpodcast@gmail.com, y a mi correo personal, que es basudevabram@gmail.com. Entonces, pues para que nos comenten qué les parece el trabajo que estamos realizando de estos podcasts para el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, que es nuestra casa, que es nuestro trabajo. Vamos a pasar a nuestra primera sección, nuestra sección de recomendación por parte de nosotros, que dimos en llamar El que parte y comparte. Y bueno, pues en esta sección de El que parte y comparte, les quiero recordar un disco y un grupo en general que a lo mejor del cual no se ha hablado mucho. Conocemos a Charly García por su trayectoria solista, que ha sido muy importante. También fue muy conocido en Argentina con su proyecto inicial, que fue Sui Generis, que era un dueto. Y él fue parte de uno de los primeros, digamos, supergrupos que llenaban estadios en Sudamérica, etcétera, que fue Serú Girán. Pero entre Sui Generis y Serú Girán hubo un grupo con el que sacó dos discos que a mí creo que fue lo primero que oí yo de Charly García, por ahí del 79, 80 quizá, que es La Máquina de Hacer Pájaros. La Máquina de Hacer Pájaros publicó dos discos. A mí el que yo les quiero recomendar es el primero, aunque los dos valen mucho la pena. El material de La Máquina de Hacer Pájaros se encuentra en Spotify por si le quieren dar una checada. Pero les recomiendo mucho el primer disco de La Máquina de Hacer Pájaros, que fue publicado en 1976 y que tiene una vena, quizás lo más progresivo que hizo Charly García, o que ha hecho hasta el momento. La Máquina de Hacer Pájaros, cuando yo la escuché, que me la recomendó un amigo, pues a mí me sonó a rock progresivo argentino definitivamente. Es un trabajo muy bien elaborado, con músicos de un alto nivel de calidad, que incluso después lo acompañaron en el grupo Serú Girán, algunos de ellos, como el baterista, por ejemplo. La Máquina de Hacer Pájaros sí tiene esa vena como poética, fantasiosa, como de cuento, que motivaba mucho a los músicos de rock progresivo. Y incluso, pues el año en el que sale es todavía un año en el que el rock progresivo tiene mucha vigencia, aunque ya por esos años empieza a surgir los primeros grupos de punk, ¿no? Entonces, pues le recomiendo el primer disco de La Máquina de Hacer Pájaros, que es de título homónimo, así, La Máquina de Hacer Pájaros, uno de los proyectos de Charly García, que creo es el más desconocido de los proyectos en los que ha participado, porque bueno, él como solista, como les digo, ha sido muy conocido todo su trabajo, ha sido muy popular. Con Serú Girán no se diga, también es un grupo que tuvo mucha importancia y que tuvo bastante producción discográfica, que fue de los primeros grupos en Sudamérica por ahí de los 80s, en las que era un grupo internacional que llenaba estadios. Antes de eso fue Sui Generis, que era este dueto
que era como de canción, no precisamente trova, pero sí eran como cantautores. Pero en La máquina de hacer pájaros creo que inicia Charly García con una exploración más profunda para desarrollar sus ideas musicales. Entonces, la recomendación de hoy en esta sección del que parte y comparte es La máquina de hacer pájaros, su primer producción de título homónimo de 1976. Bueno, ya para ahora, después de esta recomendación, quiero comentarles, quiero presentarles, no quiero leer una reseña porque la reseña que tengo de él es realmente muy extensa, pues está muy bien explicado como su trayectoria. El invitado que tenemos el día de hoy es Edmundo Navas. Edmundo Navas no es músico, pero Edmundo Navas ha tenido una importancia en la música en México pues, en algunas partes del mundo, porque Edmundo Navas es el fundador y dueño de la disquera, a mi parecer, más importante de México y quizá de Latinoamérica de nivel independiente. Edmundo Navas fundó Lejos del Paraíso, por ahí de finales de los 80s, y que luego se convirtió en Opción Sónica. Opción Sónica fue una disquera realmente muy importante que distribuyó y produjo a gente trascendente en la historia del rock mexicano, y no solo del rock mexicano, sino del rock internacional. Por ejemplo, él publicó todavía en LP el primer disco de Javier Corcovado de España, publicó el primer disco de La Barranca, distribuyó muchísimos sellos internacionales como Sub Pop, que fue donde nació Nirvana, Ryoko Disc, que fue donde se distribuían los discos de Frank Zappa. Edmundo Navas se arriesgó a mover y a promover todo este tipo de música que a la gente en general e incluso a los escuchas de rock o de música alternativa pues les resultaban cosas como muy raras. Él, por ejemplo, también distribuyó a la disquera 4AD, que 4AD tenía en sus catálogos a gente como Dead Can Dance, This Mortal Coil, los Pixies, Love and Rockets. Entonces, el trabajo que realizó Edmundo Navas a lo largo más o menos de 15 años fue sumamente importante. Yo tuve la fortuna de que el primer disco de mi primer banda fuera publicado y fuera pues maquilado y distribuido en la disquera Lejos del Paraíso, que fue el primer disco de El que Real Último que salió en formato de cassette. Yo tuve una relación, digamos, profesional con Edmundo porque en un tiempo también estuve distribuyendo todo el catálogo de Lejos del Paraíso de Opción Sónica en las ferias de libro que se organizaban aquí. Después pues, puse una tienda de discos, etcétera. Ya en la charla ustedes irán viendo, pero realmente la trayectoria de Edmundo Navas y el trabajo que realizó es de mucha trascendencia para la música alternativa, para la música independiente en nuestro país. Y les quiero comentar un par de cosas antes de entrar a la sección de la charla. Una es que la sección del final en la que nuestro invitado nos comparte una interpretación musical no podrá ser en esta ocasión porque Edmundo no es precisamente un músico, pero Edmundo nos va a hacer dos recomendaciones discográficas. Y de antemano, la otra que les quiero comentar es que les quiero pedir una disculpa porque en un segmento de la charla mi imagen se queda congelada, pero no quise editar demasiado la charla porque hay cosas importantes que se mantuvieron en la charla y ya no pudimos repetir esta comunicación por vía Zoom. Entonces, bueno, haciendo esas anotaciones, ahora sí, les presento en nuestra sección La memoria es más antigua, con nuestra charla que tuvimos con nuestro amigo Edmundo Navas de Lejos del Paraíso y Opción Sónica. Adelante. Muy bien, bueno, pues bienvenidos a esta sección de La memoria es más antigua con nuestro invitado del día de hoy, Edmundo Navas, una persona que pues tiene una larga trayectoria en el rock mexicano, más no precisamente como músico, pero ha sido muy importante en la carrera de muchísimos artistas, no solo de nivel nacional, sino de nivel internacional. Edmundo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Saludos a todo el público de Aguascalientes y zonas anexas y conexas del planeta. Ok. Edmundo, pues un gusto saludarte y
después de muchos años de conocernos, por allá en los años 90, Ujú. hemos tenido pocos encuentros después de que, bueno, en algún momento estuvimos así como trabajando en algunas cosas. Nos hemos encontrado poco. Creo que la última vez que nos vimos personalmente fue en un Vive Latino por ahí del 2015 o 2000 por ahí. Este, 2015, más o menos, sí. sí, y pues un gusto saludarte en ese momento yo creo que es importante que la gente sepa quién está detrás de muchas cosas que se han dado y que se han gestado en la cultura en general y en este caso, bueno, pues en el rock y en todas las músicas alternativas. Yo te conocí por ahí del 90, cuando recuerdo yo, te voy a platicar antes de A ver, que tú compartas tus cosas. me interesan esos recuerdos. Sí, fíjate que yo me conseguí el cassette de Sangre Azteca en Ah, Rocotitlán. Tocamos ahí con el que era el último y ahí andaba el Bola Domine de sí, Rostros Ocultos, que también tocó en Sangre Azteca. así Pues yo es. quería comprar algo, siempre estaba yo interesado en conocer música nueva mexicana. Y me dice el Bola, cómprate ese de Sangre Azteca. Yo toco ahí, yo estoy tocando ahorita ahí con ellos. Órale, lo compré, perdón. Y ya llegué acá a Aguascalientes, lo escuché y me encantó el disco. Dije, wow, este disco está increíble, o sea, qué propuesta tan original. Vi Ujú. el sello discográfico y ahí venían los datos de Lejos del Paraíso, que en ese tiempo era todavía Grabaciones lejos del paraíso, sí. grabaciones, grabaciones Lejos del Paraíso. Ajá. Entonces, quién sabe, yo acabamos de producir nuestro primer disco acá, nosotros independientemente, en el primer estudio de grabación, digamos, profesional que existió acá en Aguascalientes, Ok. y pues no sabemos qué hacer con él. Y me acuerdo que un día dije de mi casa, pues voy a marcar. Marqué Ujú. por teléfono ahí a tu oficina. Sí, Creo que tú, no recuerdo si me contestaste tú o me contestó Joseph o alguien por ahí. no Y me acuerdo, pero. me dijiste, mándamelo, ya veo qué onda. Te mandé Ujú. el cassette, volví a marcar, que sería una semana después, y me dijiste, sí, sí lo sacamos, mándame las Órale. portadas. Yo dije, wow, qué fácil estuvo esto. Este, no me acuerdo cuánto tiempo tardó, pero pues finalmente salió nuestro primer disco, que déjame te digo que históricamente es la primera producción de rock que, eh, que se hizo aquí en Aguascalientes profesionalmente, Ah, mira. bueno, fíjate, ese dato no lo sabía, pero que es bueno saberlo, aunque sea después. Sí, El el que que ría real al último. último, editado por Grabaciones Lejos del Paraíso. Y pues de ahí ya empezó una relación contigo. Pues a mí me pareció que nos diste un trato muy amable desde el principio, muy especial. Nos dabas nuestras regalías decentemente. Funcionamos muy bien cuando estuvimos pues cobijados por tu disquera. Esos son los recuerdos que yo tengo de cómo nos conocimos. Ya después estuvimos, hasta yo distribuía discos tuyos por acá, los vendía en las ferias del libro, y etcétera, Sí, no, eso etcétera. era genial. Y Eso nos era iba muy genial. bien, ¿eh? Nos iba muy bien, con todas esas ediciones y distribuciones que hacías. Pero bueno, ese es son mis recuerdos de cómo llegué yo a conocerte, Ujú. cómo siempre fui bien recibido ahí por ti en las oficinas. Me encantaba ir también para ver qué novedades tenías y ver qué me llevaba, etcétera. Sí, pues sí, Pero bueno, sí, pero era obligado. estaba yo checando tu semblanza, que está bastante amplia y muy bien explicada. Y justamente eso es algo que me causaba mucha curiosidad a mí, cómo es que Edmundo llegó a la conclusión o llegó al camino de desarrollar una disquera independiente tan importante como lo fue Lejos del Paraíso y después Opción Sónica. Y bueno, pues aquí tú mencionas en tu semblanza tus inicios como melómano, digamos, ¿no? Desde chavito, ¿no? Platícanos acerca de eso, por favor. Sí, bueno, qué buenos recuerdos, memorias de aquella época. Y fíjate, te tocó una época bien padre porque pues estaba Sangre Azteca,
en ese momento en el área de rock. En el área de música medieval estaba Jaramar, Jaramar. estaba saliendo pues lo de Jorge Reyes, que siempre fue constante durante todo el tiempo que duró Lejos del Paraíso y Opción Sónica. Y te tocó esa etapa donde estábamos descubriendo que en Aguascalientes, que en Guadalajara, que en otras ciudades del país también había la inquietud de hacer músicas no pop convencionales, ¿no? Entonces, Claro. la disquera siempre, Lejos del Paraíso, tuvo esa premisa y obviamente Opción se exponenció porque teníamos más, digamos que ahí ya más dirigido hacia el rock, pero siempre buscando que la propuesta, en ese sentido, la propuesta musical, incluso gráfica, incluso de performance o de actuación, tuviera siempre un impacto de sorpresa, de eh, emocionar al escucha, al que los veía en vivo, etcétera. Entonces, yo creo que digamos que ese arranque de mi vida como de mi relación con la música, así como un dato anecdótico, me acuerdo que cuando entré a la secundaria, que era pues, a los 12 años, era 1970, a las 6 de la mañana en Radio Hits, algo así, era Radio Éxitos, sonaba una cinta que dejaban grabada, o sea, a las 6 de la mañana yo me metía a bañar y ponía el radio y ahí estaban los Creedence, los Doors, los Rolling Stones, todo eso era lo que animaba mi baño y mi arranque del día. Eso cuando ya tenía 12 años, ya. Ahora hay chavitos que desde los 4 ya, ya son Sí, rockeros, ¿no? O hip sí. hoperos, o no sé. Pero bueno, el caso es que ahí fue mi primer, digamos, contacto con músicas ya de habla en inglés. Y de ahí me siguió como digamos que ese gusanito musical por interior que te lleva por tu vida. O sea, en tu vida tú puedes llegar a una ciudad, probablemente Nueva York o probablemente alguna ciudad europea y de repente digas, pues está a lo mejor Rihanna, ¿no? De opción de ver esta noche, o vamos a ver a Magma, ¿no? Entonces, No, pues pues, obviamente me iba a ver a Magma, ¿verdad? Entonces, claro. toda la formación que vas teniendo te hace también hacer como una depuración de tus sensibilidades hacia dónde quieres estar para escuchar música, dónde quieres ver a una banda en vivo, y dónde quieres tener ese momento de intimidad también, porque a veces pues así es la conexión. Tú en tu Claro. casa solo subes el volumen y vengan los King Crimson o las bandas nuevas, no sé, Tame Claro. Impala, lo que te guste. Entonces ahora que mencionas ese arranque, digamos, melómano, pues sí, sí tuvo que ver porque de alguna manera, si tú ya escuchabas a los 13, 14 años a King Crimson, ya no podías como convencerte tan fácil con otras propuestas. Entonces todo eso me fue formando durante la prepa, más, creo que en la prepa fue cuando ya vine a mi primer concierto a la Ciudad de México, y precisamente fue un concierto de Chicago, en el Auditorio Nacional, fíjate, era el auditorio Fíjate, cuando per- perdón que hago un paréntesis de ese concierto. Yo mm, me recuerdo haber visto fotos y reportajes del concierto de Chicago ¿qué fue? ¿En el auditorio o en el auditorio, teatro? no era En el el Auditorio auditorio. Nacional, sí. Y estuvo a reventar eso, incluso No, no, decían que pues había habido fueron, algunos desmanes, en la hubo calle y no sé portazo, cuánto. hubo portazo. No, es que era una cantidad de gente que quería escuchar música en vivo y una banda, pues que ya Como sonaba esa. mucho en el radio en ese tiempo, Sí, aunque era una banda de jazz rock en ciertos momentos, experimental en otros, pop en otros, pero era una bandota, o sea, su sección de metales, Terry, impresionantes. Terry Cat, el guitarrista es de La afuera guitarra. de este mundo, sí, o sea, yo me acuerdo que fue un conciertazo, fuera de todos los detalles de la banda, pero
adentro el sonido estuvo muy bien, la verdad, para haber sido ese primer concierto. Pues obvio, que traían sus técnicos, pero sonaba muy bien en ese recinto, porque ese recinto en esa época tenía 5,000 nada más de capacidad, no es como ahora que son 10,000. 10,000. Entonces, lleno los 2 días y pues bueno, toda la banda súper feliz. Y yo creo que digamos que ese contacto con las bandas internacionales, muchos de los que luego fueron músicos y todo, pues se empezaron a mover porque dijeron, oye, pues así puede sonar uno, o quiero sonar así, o quiero Claro. componer así, o lo que sea. Entonces yo creo que ese como regreso a los conciertos, porque de ahí luego ya vinieron los externos, que fue Rod Stewart en Querétaro, Santana en León, Queen en Puebla, o sea, todo era como periférico. Sí, Y pues, a todos tenías que ir, ¿no? O sea, además sí, sí. estabas en la prueba, pues vámonos, te aventabas ahí con toda la banda a ir. Entonces, yo creo que esa parte siempre me marcó toda la parte del rock progresivo, porque escuchamos mucho progresivo, pero también de bandas muy raras, ¿no? Argent, no sé, muchísimas bandas ahorita habría que sacar así como un Henry compendio, ¿no? Cowell, Henry Bueno, Cowell, rock en todo. oposición, todo lo que fue rock en oposición, ¿no? También. Los mismos de Claro, Magma que te mencioné, impresionante. Gong, Italianos y Valeto di Grosso, que después vinieron, ¿no? Banco, Claro, Premiato Forneria Marconi, todos los alemanes, ¿no? sí. Este, Klaus Schulz, Can, Kahn, no Kahn, es un bando, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso, incluso fíjate, fue muy raro porque ya cuando termino la carrera en la UNAM y me voy, ahora sí que de mochilazo a Europa y con una acreditación que me dio la revista Sonido de Walter Schmidt, la dirigía Walter. No sé si lo ubican aquí, pero bueno, Walter es un no, ícono también del rock de- en México. déjame hacer otro paréntesis. Acá en Aguascalientes, yo me aventaba así como un tour para buscar los números de la revista Sonido, porque en la revista Sonido siempre venían, bueno, aparte de reportajes, entrevistas muy buenas, venía unas recomendaciones discográficas que yo me basaba mucho en esas recomendaciones para poder encargar los discos que me gustaban y recomendaban cosas rarísimas. Entonces, yo era así súper seguidor de la revista Sonido Ah, ya. y no recuerdo haber leído algún reportaje tuyo, pero sí seguía tuve en mi colección de revistas Sonido así de todos los números. Sí, yo publiqué más de conciertos, que era lo que le acordé con Walter. O sea, porque yo en ese momento no sabía que había tantos sellos independientes explotando en ese momento en Europa. Entonces, cuando tuve la última visita con él y que me dio mi acreditación y todo, platicamos y dijimos, bueno, pues de conciertos, ve mandando tus reseñas y vamos viendo qué publicamos. Entonces, me acuerdo que mandé reseñas de Blue Reed en Alemania, de Scorpions, pues, cosas un poquito más que todavía no descubría a los sellos. O sea, cuando ya empiezo a descubrir a Tuxedo Moon, a Vin Mertens, todo el movimiento independiente, pues entonces sí ya empecé a mandar ciertas colaboraciones. No mandé tantas, pero sí mandé. Y ahí la revista me abrió muchas puertas. Fíjate, ese fue digamos, un punto clave que le tengo que reconocer a Walter, que eso me hizo llegar a las disqueras, por ejemplo, en Bélgica, que era mi centro de operaciones, ahí con un amigo que me había dado hospedaje. Y entonces ahí en Bélgica había dos sellos súper importantes. Cram Disc, que a la fecha sigue sacando, Sí, bueno, ahí estuvo Héctor Sazú, este, Aksak Mabul, eh, claro. Bonnie Vicalle, que hacía con Sazú lo que llamaban Afroelectronics. Fue la primera fusión de música electrónica, no tan bailable, pero electrónica al fin, con un cantante africano, ¿no? Entonces, en Cram Disc hubo muchísimas bandas que pues, no se conocían en México.
Igual el otro sello se llamaba Les Disques du Crépuscule, y ahí estaba Vin Mertens y otra playa de ahí de cantantes y de propuestas, ¿no? Estaba Soft Verdict, Ana Domino, en fin. De ahí salieron muchísimos, de un país tan chiquito como es Bélgica, ¿no? Claro. Entonces, ahí ya te das una idea de que si te vas a Italia, si te vas a Alemania, a España, todo, en ese momento era una ebullición de música independiente. Lo que después ya se volvió como algo común, que salieran sellos que fueron pues emblemáticos, ¿no? Sub Pop en Estados Unidos, donde salió Nirvana con un primer disco de $500, el 4AD. Bleach, 4AD en Inglaterra. No, fue una explosión brutal en cuanto a que eran muchísimas bandas, ¿no? Por ejemplo, 4AD, pues te acuerdas de This Mortal Coil, Excelentes. Dead Can Dance, Cocteau Dead Can Dance. Twins, Clan of Cymox, Hasta los Pixies, ¿no? Pixies, Bauhaus, Thomson Tail, Love and Rockets. No era. Ese sello, así es, a la fecha todavía Impresionante. Sí. siguen sacando y firmando artistas interesantes. Sin embargo, ellos fueron comprados en parte por un sello transnacional, que eso fue lo que pasó cuando ya fueron evolucionando los sellos independientes en todo el mundo. Las disqueras grandes decían, pues ya tiene como que si compro pues ahora sí que su catálogo, voy a vender porque los puedo exponenciar. Entonces ahí yo creo que fue importante la formación de escuchar músicas más de riesgo, más difíciles de digerir en su momento. En mi juventud, luego ya en la época donde regreso a México después de estar en Europa, pues estuve 13 meses y, y regresé con una cantidad de discos. En esa época eran LPs, todavía no salían los CDs. Entonces llegué con muchísimos LPs, empecé a probar el gran mercado de grandes conocedores que es el Chopo. Y ahí, en ese tianguis del Chopo musical, me di cuenta que había un hambre de conocer bandas, ¿no? Así como tú dices, ¿qué hay nuevo que yo quiero? Es más, ni siquiera los habías oído, pero con lo que te habían escrito el que reseñaba el disco, con eso tú decías, no, pues seguro de estar buenísimo, y lo mandabas comprar, ¿no? O pedir, claro, o lo que fuera. Entonces aquí en la Ciudad de México me pasó más o menos lo mismo. Conocí a varios, pues no solo coleccionistas, sino gente que a su vez me pedía discos. Bueno, es que ahí está el meollo del asunto. Entonces regreso ya con un bagaje de conocer disqueras independientes europeas, sobre todo en ese momento, y empiezo a investigar de las de Estados Unidos. Había muchísimas también, muy buenas. Entonces dije, no, pues con todo esto que podemos hacer, la música me mueve, incluso, o sea, yo estudié ingeniería, pues más especializada en acústica, hice mi tesis sobre un diseño de un estudio de audio, de grabación, y cuando regresé, tuve la oportunidad de hacer uno, pero me habló un amigo de acá de la ciudad, de este ingeniero, me dice, vente, vamos a hacer guitarras eléctricas. Y entonces me vine a hacer guitarras con este amigo que es el ingeniero Saucedo, y Raúl me dice, vamos a sacar bajos, vamos a sacar guitarras. Y bueno, pues salieron o sea, muy artesanales y lo que quieras, pero tenían un sonido muy padre, se llamaban SPS. SPS, y esas guitarras, pues, digamos que uno de sus máximos puntos fue que John Patitucci, el guitarrista de Chick Corea, ahorita no me acuerdo cuál era su nombre, pero las probaron, y en un concierto también en el Auditorio Nacional, donde por cierto abrió Jorge Reyes con Cepeda. Ese concierto era cuando traían a la izquierda el Colibrí,
Ujú, Es un claro, discazo de la música escaso. étnica, ¿sí? Y abre Jorge, luego Chick Corea Band, y ahí en el camerino, pues probó la guitarra el guitarrista y Patitucci. Patitucci dijo, no, pues yo traigo uno de 5 cuerdas y yo se voy a tocar porque es con el que ensayé. Pero el guitarrista sí sacó y tocó 2 rolas con la guitarra SPS. La guitarra, se volvieron guitarras de culto, porque después ya yo ya me separé y yo ya empecé, ahora sí que dije, bueno, ya, yo tengo un bagaje personal y puedo hacer un proyecto de distribución de música. Y mi amigo pues entre comillas, lo compró Gibson, sí, a una empresa de guitarras gringa y tuvieron que poner una planta en Cuernavaca. Les fue bien un tiempo, pero después ya no aguantaron el ritmo de las demandas de Gibson, de calidad y todo eso, y no se logró que la empresa sobreviviera, pero digamos que esa fue una parte donde estuve un tiempo y luego yo ya lancé la historia de distribuir a los sellos independientes en México. Así Oye, empezó Edmundo, todo. Uh-huh. en toda esta historia que viene desde tu infancia, tu adolescencia, tus experiencias con la música, los conciertos, etcétera, ¿en ningún momento tuviste la inquietud de decir, yo quiero ser músico, yo quiero tocar? Digo, tú estás en la música y eres parte muy Ajá. importante de la música, pero tengo la curiosidad si alguna vez tuviste Sí, ese sí gusanito. tuve, precisamente en la secundaria, cuando teníamos 13 años, hicimos una banda que se llamaba Super Cerebro. No pasó a mayores, nos daba chance una banda local de ensayar con sus instrumentos y todo, pero no, la verdad es que ya cuando nos sentamos y vamos a caer, porque además pues ya traes así como que el chip de que pues hay que hacer cosas raras y bueno, pues tratábamos de tocar rolas de Chicago, así, no, pues sí está medio complicado, ¿no? Entonces, sí, o sea, sin tener una escuela de música detrás. Entonces, pues de todos los que estábamos ahí, nadie fue virtuoso ni siguió ese camino. Entonces, y tampoco nadie. Nuestras clases de música, pues acuérdate, bueno, no sé ya cómo era, pero acá, pues las clases de música, estábamos en Toluca. Yo ahí nací ahí, me mantuve hasta los 18 años. Pero no, de ahí no pasó nada. Y luego sí, ahí tocaba batería. Y luego en el tiempo de las guitarras, pues intenté tomar unas clases también con un laudero, que era el que nos ayudaba ahí con la construcción de las guitarras. Pero nunca tuve la constancia. Y luego ya cuando empecé la disquera, la verdad no tuve el tiempo porque me dediqué a full. O sea, para lo que hicimos en 15 años de estar al aire con los sellos y con la distribución independiente internacional, me tuve que dedicar al 100. O sea, tenía muy poquito espacio para mi vida personal cuando ya me casé, cuando empecé a tener al primero de mis 3 hijos. Y pues ahí sí, eh, prácticamente trabajaba como hasta ahora, 12, 14 horas, o sea, como todos los que nos apasiona lo que hacemos, ¿no? Entonces, en ese caso, no tuve el tiempo para dedicarme y sin embargo, ahorita estoy pensando en regresar a la guitarra, bueno, tomarla y también cuando se pueda tener una pequeña batería, aunque sea para, como decían, pegarle por lo menos así unos tamborazos, ¿no? Muy bien. Oye, ¿cómo fue que, o sea, Mm. tomas la decisión de fundar un sello discográfico? O sea, tú ya traías cierto aprendizaje de Europa, de los sellos de allá, ya habías visto, supongo, cómo funcionaban, etcétera, Sí. pero pues, se necesita una inversión, se necesita a lo mejor un espacio, es una empresa. Este, Mm. ¿Cómo llegas a esa conclusión y a esa decisión de decir, pues vamos a fundar esta nueva empresa en la que vamos a apoyar todas estas propuestas de nivel internacional? ¿Y en qué momento decides empezar como a apoyar
proyectos locales, bajo qué perfil empiezas como a seleccionar, este grupo sí tiene la personalidad para mi sello, este grupo no. ¿Cómo empieza todo ese proceso? Fíjate que es interesante porque yo creo que desde ese momento, ahorita entramos al tema financiero, pero desde ese momento yo creo que sí lo que se hizo fue como una curaduría, este, que es algo que al final te voy a platicar un poco, porque es hacia donde pienso dirigir un poco mis energías de un nuevo proyecto, pero el hacer la curaduría de bandas locales, que era Ciudad de México, pues había una ebullición grande, este, pero había precisamente, como en tu caso, bandas de otras ciudades. Entonces, en su momento, cuando empiezo el sello, yo realmente ya distribuía todos los sellos internacionales, estos que fueron siempre creciendo y naciendo nuevos y sumando una cantidad impresionante de catálogos. La verdad es que era difícil escoger qué vas a traer, porque había tanta música, así que, y luego pues tenías que traer a los Smiths y tenías que traer pues, lo que entre comillas pudiera haber nacido independiente o New Order o cosas así, pero que pues ya estaban entrando a sellos grandes. Sí. Entonces, eh, pues fue padre como que tener esos dilemas, ¿no? ¿Qué traes, qué no Ajá. traes, etcétera? Pero fíjate que nunca hubo una inversión así que dijeras, voy a pedirle al banco 100,000 pesos. No, nunca. Realmente fue en base a la misma prueba y error. O sea, si yo traigo Tuxedo Moon 10, sé que se van a vender. O sea, la primera vez que traje un embarque, Abraham, de Europa, llegué al Chopo con 2 cajas, creo que eran como 200 o 150 discos. Te lo juro que ese día se acabaron todos. Yo dije, Claro, sí. wow, De no, aquí pues soy. de aquí soy, le atiné y pues sí, no, o sea, voy a seguir trayendo porque además todos te dicen, yo quiero ese, no, pues ya lo compró tal y tal, tal, tal. Entonces, bueno, total, fue un poco de locura, así de pruebas y respuestas muy rápidas de los fans. Y dije, bueno, pues sí, obvio, el mercado del chopo es muy especializado. O sea, ahí realmente, pues sí son conocedores de muchísimos géneros y Claro, de grupos y todo. sí. Entonces dije, bueno, pues fue una buena prueba, pero después, pues bueno, ya vino la prueba de meterlos a tiendas y todo esto. Ahora, Ajá. toda la parte, digamos, financiera fue así. O sea, lo que entraba, pues apartabas un poquito para vivir y lo demás, pues a volver a hacer pedidos y ahora voy a pedir acá y ahora voy a pedir allá, ahora le voy a pedir a los españoles, ahora a los italianos. Y así fue como fue naciendo. La verdad es que se fue haciendo su, propio, su propia inercia de la inversión del dinero con las ventas y reinvertir y reinvertir y reinvertir. Realmente nunca dije, pues ya con esto me voy a las Bahamas o me voy a gastar esto en un coche último modelo. No, siempre fue como eh, estar como abriendo el mercado, difundiendo estas músicas y generando nuevos seguidores, ¿no? Fans y todo esto. Entonces, a partir de ahí que yo empiezo a distribuir en las tiendas, conozco a los músicos que llevaban sus producciones en ese momento, Jorge Reyes, Eblen Macari, La Tribu, La Banda Elástica, todos me los encontraba ahí en Gandhi, en las librerías culturales, el Parnaso, bueno, pues obvio en el Chopo, pero como que todos ellos se fueron enterando y en un momento dado, pues les fui diciendo, oye, no te interesa que te distribuya, yo distribuyo internacional, pero pues vamos a aprovechar los movimientos y vendemos tu música. ¿Cómo se curó eso? Pues precisamente cuando me daban el disco, yo lo escuchaba y decía, no, pues esto sí puede, sí se puede vender, vamos a probar y pues
tuve la fortuna de atinarle a muchos de los que elegí. Obvio que hay algunos que no. Durante todo el tiempo que estuvimos los 15 años, recibí muchísimos demos de un montón de bandas de todo el país. Claro, Entonces, pues fue de alguna manera buscar esos nichos de buscadores, de gente que quería escuchar desafíos musicales, o viajes musicales o acompañamientos musicales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no puedo decir que fue fácil, pero sí fue, por un lado, disfrutable, por otro lado, eh, creo que hicimos una buena labor al final, ya como así como una vista desde lejos, una buena labor a nivel cultural, porque nos metimos con muchos géneros. La música de fusión, que te mencionaba casi todas estas bandas o artistas, el rock, como cuando abrimos con Sangre Azteca, que fue un hitazo porque también eh, precisamente es uno de los discos que me preguntaste, ¿verdad? Que escogiera sí, dos. Y sí, uno de ellos es ese, fíjate, sin querer, así como que le atinamos a esa conexión. sí, Ahí venía, digamos que la primera participación ya más formal en todo el disco del acordeón con Humberto Álvarez, que él provenía del proyecto de MCC, Música y Contracultura. claro, Entonces, de varias cosas que había hecho ya Humberto, ¿no? sí, sí, claro, y después siguió haciendo y sigue haciendo, ¿no? También a la Sí, fecha. sí, Entonces, Humberto y José Manuel Aguilera, posteriormente Jaguar, y posteriormente y paralelamente Barranca, claro. y luego Dio Funky, y luego Nine Rain. O sea, por eso también, no sé en qué momento ibas a preguntar lo de Sangre Azteca, pero si nos regresamos al rato. Hacia el final Ok, hablamos de las dos recomendaciones discográficas. ok. Y entonces, lo que yo creo que como paso uno fue, no hubo una inversión, nunca tuve un socio hasta el final, ya cuando estábamos un poco ya en la crisis del 2002, intenté asociarme con alguien, y ahí pues ya no resultó esa parte final, porque en 2003 empecé ya a desconectar los cables, ya así como, pues yo ya hasta aquí llegué, y, Ajá. y ya había mucha deuda, mucha piratería, mucha piratería callejera, piratería ya digital, y pues no pudimos ya sobrevivir esa parte, ¿no? Que Fíjate que, ahí sí se hubieran estado un socio capitalista. fíjate que yo empecé a vender, a distribuir el catálogo de Opción Sónica, Lejos del Mm, Paraíso, en las ferias del libro acá. ujú. Y como era música tan desconocida, si era desconocida en el DF, acá en Aguascalientes era Más. pues súper desconocida. Entonces yo lo que hacía era, tenía un pequeño reproductor de CDs Ujú. en mi stand de la Feria del Libro y yo ponía un disco y yo le ponía, usted está escuchando este disco. Pero Ah, si la bueno, gente llegaba, pero si la gente llegaba y me decía, oye, ¿esto qué? Porque les llamaba la atención la portada. ujú. Sí, como, mira, es más o menos esto, le decía yo, pero si quieres, te lo abro para que lo escuches sin compromiso. Pues déjame decirte que en un 80-90% de esas ocasiones que lo abría y lo ponía, la gente lo compraba. O sea, Bravo. pero, pero fíjate que lo que se me hace curioso es que había un riesgo de parte de ustedes como empresa Sí, claro. al publicar tanta música, porque su música completamente, todo su catálogo, no era nada conocido para la mayoría de las personas. En una feria del Ujú, libro se acerca gente de todo tipo de nivel social, claro, gente que le interesa en cierta medida la cultura, ujú. pero, pero con todo tipo de gustos musicales. Y yo vendía la mayoría de lo que había ahí. Este,
Bueno, lo tú que me fuiste llamaba la pionero, atención, sí, lo que fuiste me llamaba pionero la en atención, eso. sí, lo que me llamaba la atención es, yo decía, ¿cómo escoge o cómo le invierte Edmundo a todo esto? Porque es música no era fácil de vender, tenías que tener como esa actitud. Y lo comprobé cuando yo intenté poner una tienda ya en forma de discos en un localito de mi familia, pero yo no podía estar en la tienda, entonces tenía ahí la hermana de una exnovia la tenía ahí yo trabajando y no vendía nada, absolutamente nada. Yo creo que también tienes que tener como la actitud de decir, esto vale mucho la pena para poder hacer que la gente se lo lleve. Sin embargo, recuerdo que ya Opción Sónica estaba en todas las tiendas grandes, ¿no? En los Mix Up, en Tower Records, en todos lados estaba y la música se vendía. Sin embargo, siempre me causa curiosidad ese nivel de riesgo de tu inversión, incluso porque tú maquilabas muchas cosas. Siempre había una inversión para poder distribuir la música, ¿no? Sí, claro. Entonces, escogías tú un catálogo de música, ahora sí que la gente diría música rara, y Ujú. sin embargo, funcionó, funcionó muy bien Sí, por un buen mira, tiempo. yo creo que había dos puntos en tu experiencia personal durante las ferias, y es algo que nos pasó en Gandhi mucho. Eh, en Gandhi, pues, la primera sucursal que está en Miguel Ángel de Quevedo, en el sur de la Ciudad de México, que ahora ya es una muy grande enfrente, ya la original ya cerró, pero me acuerdo que ponían muchísimo a Jorge Reyes, a Len Macari, a la banda elástica. Entonces, todos los que vendíamos, recuerdo mucho así que en las paredes, en una pared de Gandhi, estaban todos nuestros LPs. Fíjate, era la época de los LPs, ahora vuelven los LPs, pero más bien nunca se fueron, ¿no? Los LPs Claro. ahí estuvieron siempre como sobrevivientes a la batalla. Pero, ¿qué pasaba? O sea, sí, ¿cuántos vendíamos de Macari o de Mazos o Interfase o grupos raros, como tú dices, de músicas desafiantes? Siempre hubo los, digamos, oídos para esas músicas, o sea, siempre había como esa hambre de escuchar qué se estaba proponiendo pues desde los jóvenes músicos mexicanos, este, y también esa, digamos, que espíritu de apoyar, ¿no? Porque eh, pues sabían que éramos una empresa pues, independiente, sin los grandes escaparates de la radio comercial, menos de la tele, menos de los anuncios en las revistas musicales. Entonces, poco a poco se fue haciendo algo, que era siempre tener como 3 o 4 artistas que vendían, y esos 3 o 4 nos dejaban un poquito de utilidad para, digamos que producir a los otros 20 o 30 que estaban en fila, porque eso sí, nunca dejamos de tener una fila de producción. Llegó el momento donde había 3 o 4 lanzamientos por mes, por mes. Entonces, sí, probablemente, pues a lo mejor salía el nuevo de, no sé, Jaime López y Aguilera, pero salía uno de rarísimo de Artefacto, de música electrónica, o salía José Luis Almeida de música experimental, o empezábamos a distribuir a Nazca, ¿no? De música contemporánea. Entonces, Claro. era una mezcla así que no había quien nos aguantara los 4, o sea, así que dijera, yo me llevo los 4, te llevas 2, difícilmente solo los periodistas, ¿no? Se llevaban sus 4 discos. Sí. pero, pero sí, creo que lo padre fue que, y lo que no nos aburrió, por lo menos, ¿no? Porque pues seguíamos trayendo música independiente de fuera, y luego pues teníamos a todos los artistas, y todos querían pues tener ya después, ¿no? No en tu época, porque en tu época todavía como que el hacer un video casi era heroico.
por el costo, ¿no? Claro. Entonces, realmente, si tú te fijas el video que hay por ahí perdón, de Sangre Azteca, el de Hay otros mundos, pues fue un video de súper bajo presupuesto que se hizo con la colaboración de los fans, que así fue, ¿no? La mayoría del tiempo, y creo que a la fecha sigue siendo así. El cuate que tiene más o menos la cámara para hacerlo, el cuate que sabe editar, el que sabe cómo terminar con la postproducción, a veces pues nada más logras pagar lo que le está cobrando ahí el cuate de él que le prestó el estudio, etcétera. O sea, hay cosas que todavía se pueden hacer ahora más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Desde un iPhone puedes grabar prácticamente algo con mucha creatividad y lo que sea, pero puede ser un videoclip o algo que te mantenga en YouTube. Entonces, en esa época, creo que lo interesante fue que, por ejemplo, en las tiendas, cuando empezó bueno, te digo, las culturales, pues nos tocaban, sobre todo estos músicos más Jaramar, Jorge Reyes, etcétera, que era, o jazz, ¿no? Lo que sacáramos de jazz, que era lo que más vendían así como en un rango cultural. Ya lo que venía más atrevido, sí tenía que estar en las tiendas como cuando afortunadamente pues nació Mix Up y Tower, ¿no? Que fueron como nuestros grandes cadenas de ventas. Ahí pues sí ya pudimos meter a todo el mundo, ¿no? En su momento, aunque no se vendieran, pero ahí estaban, o sea, había como hasta la fecha, ¿no? Bueno, todavía hace poquito, antes de la pandemia, un año antes, todo el mundo todavía soñaba con estar en Mix Up, ¿no? Si sacabas un disco, por decirte algo, de los de Aguascalientes, los Doberman, o Walden, o Hombre Árbol, o las yeguas de Tracia, ¿no? O sea, todos en algún momento soñaron en estar en Mix Up. Sí. Ahorita pues ya no sabes si esa es realmente lo que desea una banda, sino simplemente estar en las plataformas digitales, ¿no? Entonces yo creo que, fíjate, te voy a decir rápido una anécdota. Cuando en el mix-up de Perisur, que fue de los primeros que se abrieron, un centro comercial en el sur de la ciudad, sale el disco de Jaramar, Entre la pena y el gozo. El primero, ¿verdad? El primero. Y ahí le pusimos en el póster música medieval para fin de siglo, pues estaba acabando el año. Ah, no, ni siquiera, era el 93, creo. Y música medieval para fin de siglo. Bueno, total, que ese disco sale, lo lleva uno de nuestros vendedores, lo presenta, y pues el cuate de ahí le dice, a ver, vamos a ponerlo, pues se ve interesante. Pum, lo pone. Oiga, ¿qué es esto? Empieza la gente. No, pues es una cantante de Guadalajara, tal. Me lo llevo. O sea, los primeros 25 que llevaba ese sábado, se vendieron. Vendieron ahí como 20 y le dijo el cuate, córrele y tráeme más para el fin de semana. Tráeme 100. Y nosotros así, wow. Entonces fueron así cosas como que nos daban las señales, ¿no? De que podían pasar cosas interesantes con ciertos artistas. Y así, y bueno, pues sí, ese disco de Jaramar vendió muchísimo. Y así tuvimos siempre como discos que iban vendiendo y que nos iban como armando una base económica para los que seguían. Realmente era mucho de intuición, Abraham. Ahí, obvio que sí tenía ciertos comentarios de Joseph o de gente que nos conocía o le poníamos algo si llegaba David Cortés, un periodista o alguien que tuviera un oído así especial. Decíamos, a ver cómo oyes esto, oye, pues está bueno, pues esto lo vamos a sacar y tal. Entonces había como pruebas que hacía, pero realmente era como un poco de decisión propia, pero pues sí, de atreverse a hacerlo. Realmente nunca Pero tuve como
Fuiste, un equipo. Vamos a verlo y decidimos, ¿no? claro, pero eso es muy interesante porque es como fuiste desarrollando una sensibilidad muy especial. O sea, no era una cuestión que tuviera que ver con cuánto vas a vender. O sea, y eso mantuvo yo creo que al sello de una manera, pues con una cierta limpieza, una pureza en su selección, en la apertura para que muchísimos artistas pudieran tener acceso a mover su música, a editarla de una manera digna porque las ediciones incluso las cuidabas mucho. O sea, había ediciones muy bonitas, muy bien presentadas, respetabas Ujú. la estética que los grupos querían. Así Yo me es. pregunto, yo me pregunto una cosa. Ahorita es ya difícil incluso que la gente tenga dónde reproducir un CD. Ahorita, como dices, está regresando el vinil, el LP, Las pero tornamesas. ¿has pensado tú que hay una cantidad de música en el catálogo que generó Lejos del Paraíso y Opción Sónica que sería, eh, que valdría mucho la pena volverlo a editar o volverlo a mover de alguna forma? Yo recuerdo, incluso alguna vez te comenté, por ejemplo, el primer disco de La Búsqueda, que lo sacaste en En LP. LP. Ujú. A mí se me hace una propuesta tan fuera de lo común, tan Sí. interesante, que yo siento que vale mucho la pena, como que la gente conozca ese tipo de cosas. Ahorita que está Mm. tan a la mano acceder a mucha música que a lo mejor antes tenías que batallar mucho, ¿no? Las plataformas ahora están llenas de cosas. ¿Has pensado tú en algún mecanismo o en alguna forma de como de reediciones? Otro disco que me acuerdo que lo tuve en cassette fue el primero de Ronnie, que, Ah, que, que, pues ya dónde consigues eso, ¿no? sí. Helicon, por ejemplo, también. O Ah, sea, cosas así como muy especiales que estaría como padre volver a tener acceso a ello. bueno, ahí te va. La búsqueda. Hace poco, como antes de la pandemia también, vino un director de un sello de Mallorca y resulta que él andaba buscando ese disco de La Búsqueda por años, el de la edición de México, porque él lo conoce a los de La Búsqueda. Entonces, Ajá. es amigo de ellos. Y entonces, en principio, nuestra relación fue por mensajitos así de que, oye, yo sé que tú lo sacaste. No sé, si te contara las historias de dos intentos que hicimos para hacerle llegar el disco que se lo estaba mandando, el LP, porque todavía tengo como unos 3 o 4 por ahí. Y fueron unas historias muy locas. Total que él ya en alguna ocasión tuvo que venir a México por un trabajo que tiene él en España y tenían curso en México, no sé qué. Y entonces aquí nos conocimos y me dice, no, es que este disco, así como que si se estuviera encontrando el tesoro, ¿no? Se los voy a llevar a Ajá. los de La Búsqueda, la edición, porque además nuestra edición es azul Sí. y la original es de otro color. Es como un sepia, como otra cosa. La verdad ni me acuerdo por qué lo sacamos así en azulito. Pero bueno, el caso es que él me regaló los archivos digitales de 3 discos de La Búsqueda, que con mucho gusto te los comparto. Órale. Y sí, era una propuesta que a la fecha todavía lo pones, es un disco muy bonito, muy rico de escuchar, ¿no? Entonces, eso fue uno. Por ejemplo, ponerlo ahorita en CD ya te tomarías más riesgo que antes. Ahorita tomarías más riesgo eh, y creo que lo más adecuado, y al final lo platicamos, ya es la propuesta que traigo, es tener algunas copias, sí, para los fans así acérrimos como tú, de una banda como La Búsqueda. En el caso de Helicon, él mismo acaba de reeditar el disco que nosotros sacamos en cassette solamente también. Él lo reeditó, Ezequiel Solís se llama del proyecto. Este, Tiene ya 3 en CD
y pues ahí hay alguien que los distribuye aquí en la ciudad. No sé exactamente cuál es el sistema, pero se pueden conseguir ya en CD. O sea, quiero decir, por ejemplo, tengo el ejemplo de, déjame ver, aquí tengo este cassette. Este que es Caslow, que es más o menos de tu Sí, época. sí, me acuerdo. Nada más que este era metal, thrash Sí, metal. Ahí se sí. ve, sí. Bueno, en este cassette solamente salió en cassette. En esta banda está un guitarrista que se llama Rodrigo y que después, con el tiempo y los años, y yo le perdí la pista y nunca supe que era Rodrigo y Gabriela, Rodrigo y ahora Gabriela. muy famosos ahora en el mundo. Sí, Ahorita si tú te metes al canal de Rodrigo y Gabriela dices, wow, están cañones estos cuates, o sea, sí, y son mexicanos, sí, son mexicanos. Ah, caray, no, pues ni tocan aquí, pues no, porque andan rolando en el mundo, ¿no? claro. Entonces, en ese cassette tocaron en la rola que se llama Time, por primera vez juntos Rodrigo y de invitada Gabriela y las guitarras acústicas, porque es una rola con guitarras acústicas. Este es su primer encuentro y grabado. Entonces, tiene esa, digamos, esa cualidad, ese cassette. Y así todos tienen su historia. Así como tú me estás platicando de tu cassette, de El que Real Último, pues también seguro tiene una historia detrás, que cómo se formó, cómo hicieron la grabación, qué pasó en algún momento en la presentación en Aguascalientes, etcétera. Entonces, cada proyecto que salía tenía una historia, y que a veces no se podía ni contar porque pues, no le interesaba mucho a la prensa Claro. hablar del que Real Último cuando pues, estaba saliendo acá, por decirte algo, La Lupita o, Sí, o Maldita Vecindad, pues se iban y reseñaban eso. Pero bueno, siempre claro. tuvimos nuestros aliados, nuestros cómplices, incluyendo gente que ahora es muy conocida, como Javier Velasco, ¿no? Un escritor Sí, claro. que pues sí se conocen las ferias de los libros. No, es famoso, es ya como Bookstar, ¿no? Sí, Este, y él nos hacía reseñas muy bonitas de Stoa, de Jaramar, incluso de cosas raras, así como, bueno, Vin Mertens le encantaba y a la fecha hace poco que lo vi, me decía eso, ¿no? Le decía a su esposa, mira, él es el que nos traía lo de Vin Mertens y no sé qué. Eh, y así muchas historias con las músicas, ¿no? Con todas esas músicas que se trajeron. Entonces, yo siento que sí hay todavía como mucha gente en el país y en el planeta que podrían tener un disco que en su momento hubiera sido pues simbólico, clave. ¿Te acuerdas de la Rock Agenda? claro. Una agenda de rock que hicimos también. Sí, por supuesto. Y me acuerdo que Alex Lora, aquí, bueno, no vendría mucho al caso, pero Alex Lora me decía, no, es que yo en mi Rock Agenda anoté lo de cuando estábamos grabando el disco tal, no sé qué, y ahí tenía todas mis notas, ¿no? Entonces, son como cosas que de alguna manera te van orientando y te van dando ciertas satisfacciones y entonces no necesitas tener las grandes ventas. O sea, no necesitas tener el éxito, entre comillas, como lo pudieron haber llamado las disqueras grandes, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, veías el primer disco de La Barranca, seguramente te acuerdas, que Claro, el fuego de la traía, noche. traía como 20 flaps, o sea, traía muchísimas en la portada, así, se, se abría de un lado, se abría del otro, se abría del medio, ¿no? Entonces, me acuerdo que en Warner, cuando alguna vez me citaron para ver si les interesaba editar algo, me dijo, no, es que ustedes gastan demasiado en las portadas y hazle 4 flaps y ya con eso, ¿no? Y ya con Ajá. eso queda, ¿no?
Entonces, pues eran propuestas y visiones diferentes y no, como que ahí nos catimábamos, como que decíamos, El Fuego de la Noche es un discazo para nosotros y todavía a la fecha creo que es un disco trascendente en la historia del rock mexicano. Sí. Y para mí era así como, pues vamos a echarle, ¿no? O sea, aquí arriba, ahí en ese cuadro que está arriba, ese cuadro es de Ajá. Joel Rendón, que él fue el que diseñó la portada del Alacrán, que está ahí eléctrico, en El Fuego de la Ajá. Noche. Y como que esas cosas te van orientando de alguna manera en satisfacciones que se vuelven a veces hasta muy personales, muy pequeñas o muy de nicho, pero bueno, que pasaron ya la prueba del tiempo. O sea, hay Sí. muchísimos discos, el primero de La Barranca, el primero de Los Acapulco, el primero de Los Exquisitos, el primero del que el último, el primero de Iraida Noriega, el Sí. primero de Magos Herrera, el primero de Hocico, bueno, los dos primeros de Hocico, los tres Sí. de Artefacto, el primero de Julio Revueltas, más 4 más que le hice, el primero de Jaramar, más 5 más que salieron en combinaciones diversas con nosotros. Bueno, Jorge Reyes no fue el primero porque Ecton Cool ya existía. Cuando yo lo conocí a Jorge, ya existía Ecton Cool y ya nos tocó a nosotros Comala, ser la primera edición, el primer disco compacto de México, el Comala, hecho en Alemania. Este, el primero, pues de muchos fuimos como los padrinos, ¿no? De las bandas y de los artistas. Y creo que eso fue padre porque al final muchos trascendieron la prueba del tiempo. O sea, aquí ahorita hicimos una síntesis, pero también hubo muchísimos más que a la No, fecha, por que, ejemplo, los primeros lanzamientos de Intolerancia, que ahorita todavía sigue activo, tú los distribuiste en Opción Sónica, que ahí participé yo con El Azote, salió Petróleo, Una Cosa que Mata y La Gusana Ciega. exactamente, yo era el distribuidor de esos discos y de alguna manera, bueno, la Gusana prácticamente luego firmó con un Con sello Universal. grande, sí, pero sí, con mucho gusto tuvimos una gran, digamos que pequeña, porque no producían tanto como después cuando yo ya paso la estafeta de alguna manera con Intolerancia, también se desata, así se desata, porque venía como la inercia de muchas bandas, muchas bandas, muchas bandas, muchas propuestas y al que le toca, digamos, capitalizar más toda esa fuerza y desarrollo de la industria independiente, esa Intolerancia. Desafortunadamente, pues también ya les tocó que tuvieran que reducir todo sus operaciones y ya son muy seleccionados las cosas que yo me entero que llegan a salir, pero Ahora, uh-huh. Edmundo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón fundamental en la que tú dices, hasta aquí llego? Te la mencioné un poquito de carrera hace rato, pero básicamente la piratería, eh, cuando nos volvíamos un poquito ya famosos, ya empezaba a salir, pues bueno, Los Exquisitos gustó mucho, por ejemplo, en lo que era Órbita, ahora es Reactor aquí en la ciudad, que era la estación de rock, porque también nunca ha habido tantas estaciones de rock en el radio nacional, ¿no? O sea, siempre terminamos como en las estatales, en las, pues unos que otros programas especializados en algunas radios, pero en realidad, pues la música pop y la música mainstream sigue siendo la que acapara los medios. Claro. Eh, entonces, yo creo que nosotros de alguna manera eh, pudimos haber hecho todavía más y más y más y más si a lo mejor hubiera llegado un inversionista fuerte, ¿no? Y a lo mejor estaríamos todavía dando guerra desde las producciones. Pero nos tocó el nacimiento de Napster, Mm.
que fue claro. así como el primer sitio de intercambio gratis de música. Y lo libramos, ¿no? O sea, como que de alguna manera dije, no, pues no va a estar tan difícil la batalla digital, pero fíjate que nos pegó más la piratería de calle. Mm, Acá, no sé si te acuerdas de tus visitas, había un lugar, digo, en Tepito, que es famoso, ¿verdad? Tepito, claro. eh, había la Feria del Disco, muchas distribuidoras de música, pero se colaban los piratas. En la Feria del Disco no. La Feria del Disco siempre tuvo esa virtud de que no cayó en las copias piratas. Pero caminabas 3 locales y ya podías conseguir el de Vicente Cualquier cosa. Fernández, cualquier cosa, y 10 por 100 pesos, ¿no? 10 discos por 100 pesos. Entonces, a nosotros ya nos empezaron a piratear también así. Incluso en el Parque México, acá en la Colonia Condesa, llegué a encontrar puestos que tenían ahí a Jorge Reyes, así, Caramar y todo. Entonces, bueno, pues, ¿cuántos venderán, no? Pero bueno, el caso es que por ejemplo, Los Acapulco, que estaba sonando en el radio, que le estábamos metiendo para un video, que al final sí rotó en MTV y todo, pero ¿qué tanto tenías que meter de dinero cuando ya tu disco a la semana estaba invadido en el metro, estaba en Tepito y lo podía conseguir pues los fans en copia pirata? Claro. Entonces ahí se dio ese como vamos subiendo también en la calidad de las producciones de audio, o sea, ya estábamos usando estudios pues hasta el estudio 19, que era de los más caros en esa época, con un arsenal de micrófonos de todas las épocas, de todo lo que quisieras, ahí estaba. Te encontrabas la cintota de audio, ¿no? Análogo, y todo un arsenal. O sea, era un estudio muy, muy padre. Entonces ahí estábamos, por ejemplo, grabando a riesgo de contagio el tercer disco y invitados, Panteón Rococó, algunos músicos de aquí y de allá, y ya le metías como más producción a todo, ¿no? Ya Claro. había un productor, en fin, el O sea, caso es, el interés era pues, generar más calidad, meterle más apoyo a las producciones, etcétera. uh-huh, claro, y todo, ¿no? Todo el diseño, todo iba ligado, pero sobre todo la parte del audio. O sea, el audio, si tú oyes ahorita el disco de La Barranca todavía y lo pones contra cualquier disco nacional, suena muy bien. Es un discazo. Es un discazo en audio y todo, pero ese disco se grabó en Estados Unidos, en un estudio de California, de San Diego. El caso es que, o el disco de Nine Rain, el último, el Rain of Fire, que también tiene, digamos que las bases son grabadas en México, pero todo lo que es percusiones y metales se grabaron en Cuba, en los estudios EGREM, ahí donde se grabó el Buenavista Social Club. Ok. Entonces, ya había inversiones ahí que de repente decías, híjole, nos estamos jugando ahora sí ya un poquito el pellejo, porque Claro. pues se podía salir un poco de presupuesto, y como ocurría normalmente, se salían de presupuesto. Entonces, eso fue, o sea, fue una combinación de varios factores, ¿no? Y ese fue uno, o sea, que te piratearan en la calle, tal vez fue el que más me dolió, y más nos afectó. El que te piratearan digitalmente, pues nunca supimos qué tanto afectó. Afectó. Ajá. Y luego el que se estuvieran haciendo producciones con más presupuesto, también. Entonces, de repente, y eso aunado a que teníamos ya una cantidad de artistas, y como te digo, ya en esas épocas, a veces entre que distribuíamos a X, Y, Z y nos llegaban sellos de metal y sellos de acá y de allá y de acullá, ya el catálogo estaba desbordado, Abraham. O sea, ya teníamos demasiada música, cantautores, jazz,
World Music, las Mexican Divas, no sé si te acuerdas de esa colección Sí, cómo no. que Claro. saqué 3 discos. O sea, ya era una cantidad de producciones y de artistas que no nos permitieron encontrar la solución a la ecuación. O sea, la ecuación estaba ya un poco complicada de resolver y, y no se encontró. Entonces sí tuve que hacer ese cierre y pues que a la fecha, tratando de desconectar los cables, todavía no termino de lograrlo, ¿no? Porque Órale. siempre ha habido como, me acuerdo que casi recién cuando cerré Iraida, Mago, me dicen, no, pues ahora sí ya puede ser nuestro manager. No, le digo, no, ya. Entonces, ya no tuve el chance de regresar, porque yo dije, bueno, a lo mejor se acomoda la industria con todo lo que es pues ya ves que cerraron JM, cerraron algunas de las independientes que pues iban ahí que hacían sus catálogos, no alternativos, no Sí, tanto como nosotros, sí. pero fueron cerrando. Intolerancia, te digo, agarró el ímpetu de toda la avalancha de bandas, que ahorita seguramente hay muchas, pero no tienen ese digamos que las pocas facilidades, porque eran pocas, de tocar, sobre todo tocar, ¿no? Entonces, de tener un proyecto como voy a sacar mi disco compacto, porque pues muchos ya no les interesa, ya quieren hacer todo vía digital. Sí. Entonces, no se ha acomodado la industria de alguna manera donde el artista ahorita pueda decir, este es el camino que hay que seguir. Entonces, yo creo que todavía una disquera independiente puede aportar cierto orden dentro de una banda y sus inquietudes, ¿no? Yo creo que todavía y puede aportar cierto dinero para que salgan esas primeras 500 copias de compactos que de alguna manera si vendes 400 a 100 pesos, pues ya son 40,000. O sea, empiezas como a hacer ciertos numeritos que pues, sí te cuadran, todavía cuadran. Entonces, yo creo que es un momento ahorita muy especial para todos los músicos, de muchos retos diferentes a los que tuvieron ustedes en su momento, ¿no? O sea, Sí, muy diferentes. en los 90s, pero ¿qué tal si el que era el último o el Azote hubieran tenido una exposición mediática como es ahora las plataformas, las redes sociales, etcétera? A lo mejor hubieran pasado otras cosas, ¿no? Claro. Edmundo, antes de pasar a tus recomendaciones discográficas, este, platícanos si tienes algunos planes, si hay alguna idea de retomar todo este quehacer que hiciste a lo largo de tantos años y que sirvió tanto para la música, para el rock en general, o si de plano ya estás completamente olvidando la idea de abordar de alguna manera este Ya, me, gusanito de la música. ya mejor me voy a vivir a la playa, ¿no? Ya me voy a vivir a Tulum, ya por eso, ya me estoy preparando con mis camisas, Órale. playeras. No, mira, durante todo este tiempo, digo, primero cuando en el 2003 empecé a desconectar cables, lo inmediato era terminar con las carreras de mis hijos, que fueron 3, ya terminaron sus carreras. Entonces, exactamente en febrero del 2020 terminó mi hija su carrera y mis otros 2 hijos pues ya están encarrerados. Entonces, como que fíjate, apenas terminé toda esa misión. Es una misión Ok. larga, es una misión complicada, también eh, viviendo solo, porque pues me divorcié también en el 2003. Entonces, fue complicado y como esperar ese que te decía cómo se acomoda la industria para ver si hay un regreso.
no como manager, no como, incluso pues nunca, fíjate que nunca busqué trabajo en una discográfica grande porque no me llamó la atención nunca pensar en que tenía que, a lo mejor sí me tocaba editar un disco nuevo padre, internacional, pero 20 que no iba a comulgar con ellos y que pues, tenía que Claro. hacerlo por un trabajo, por una paga, por un sueldo. Entonces, no. Creo que la independencia me mantuvo bien hasta el momento y ahora, mira, hay dos proyectos, pero uno tiene que ver más con la parte visual, con la parte de video. Ese todavía no está tan firme, pero ya hay cosas, ya se hizo un piloto, etcétera. Y el otro es uno que estoy ya un poquito más entusiasta y que es precisamente medio retro. Es distribuir a otra vez, pero ahora todo lo que, por ejemplo, tú tienes en tu casa, a lo mejor del Azote 20 discos. Tienes el otro proyecto que me mencionaste, ¿cómo se llama? Los Imperfectos. Los Imperfectos, tienes a lo mejor todavía 50 discos. Entonces, subirlos todos en una plataforma donde la curaduría sea, digamos que lo importante, donde tú sabes que ahí vas a encontrar, o así que de muchos géneros independientes, pero con una calidad que pues, no se puede discutir. A lo mejor Los Imperfectos no le va a gustar a alguien que hace rock progresivo, o que le gusta el rock progresivo, perdón, pero, Ajá. pero sabe que lo que está ahí, y ya en su momento lo puede recomendar para alguien que sí le pueda gustar. Entonces yo Una creo especie, que... una Uh-huh. especie como de Spotify, algo así. No, tienda online. Es tienda online. Ah, ok. Tienda Tienda online. Ok. online, vamos a vender los productos físicos. Ah, ok. Lo digital no, porque todavía creo que para que tumbes a Spotify está No, no. severo. Para que tumbes a Deezer o a todas las plataformas que tienen, incluso ahora mejor música, audio, en su formato de compresión, por ejemplo Apple Music pues, suena mejor que Spotify, pero no sé, o sea, ya entras a un tema donde al chavo no le interesa. O sea, realmente a él le interesa que salió hoy, que salió la semana pasada y seguir a sus bandas, ¿no? Entonces, Ujú. no, yo voy más por el otro mercado, por el mercado que todavía creo que existe, que no, la verdad no sé, a lo mejor pues, va a haber una respuesta tibia en la venta de los discos, pero si seleccionas, ahora sí que si haces la selección nacional de la música independiente, y la tienes concentrada en un sitio, yo creo que todavía hay todos esos seguidores que también son contemporáneos a ti, a otros más jóvenes que nos tocó editar, o otros Ok. mayores que nos tocó editar también, pues seguramente habrá alguien que diga, yo nunca tuve y yo sí lo quiero tener. O que, Claro. por ejemplo, me mandes 10 discos de el Azote firmados, ¿no? O sea, están firmados, o sea, un detallito para el fan que lo Ok. compre. Entonces yo creo que es una prueba, pero una prueba donde también voy a poder conocer otra vez más música y qué es lo que se ha hecho durante todo este tiempo, porque pues no te da el tiempo, ¿no? O sea, entre tu trabajo, entre la vida normal, entre todo lo que haces, pues siempre ya el tiempo de música es más limitado y si alguien tienes que sea de confianza, o sí que tu doctor de confianza, este, pues te va a recomendar algunas medicinas Oh, está muy musicales. bien. Está muy bien. Y me parece muy bien la idea. Supongo que habrá también ahí viniles, etcétera, ¿no? Claro, claro, claro. Todo lo que tenga que ver con música, puede ser un proyecto de un libro con música, o algo de una instalación, donde X, no sé, las locuras que se le ocurran a los músicos que tengan Un calidad, espacio.
y que se puedan hacer llegar en un concentrado para poder comprarlos, ¿no? Y Está llegar a genial, ellos. está genial el mundo. Ahí, a ver si me das un espacio para mandarte algunas cositas. Por favor, ya, ahora sí que tú serías el padrino. No, Ok. es que sabes que apenas acabo de terminar así como de hacer el mapa Ajá. y no está tan difícil, la verdad. Obviamente lo voy a subir a Mercado Libre y a Facebook y pues van a estar ahí disponibles en de varios lados, cómo llegar a ellos. Pero sí, lo importante es que a veces el músico pues sabe que si alguien le pide un disco, un compact o un LP, va a ser carísimo el envío, Claro. porque a veces sale más caro el envío que el famoso disco. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es concentrar, así que si pides 4 o 5, pues como antes, así era antes, ese es lo reto, que es lo que tú decías, vamos a tocar para 20, pues vamos a mandarte 5 discos, en lugar de que te gastes en uno, tienes digamos, una tiendita donde te puedes gastar 500 pesos y ya el envío no representa tanto, ¿no? Está muy bien. Muy bien, Edmundo. Bueno, pues ahora vamos a hablar de tus recomendaciones discográficas, que en tu caso van a ser dos, porque normalmente cuando los participantes de nuestro podcast, los invitados son músicos, les pedimos que nos interpreten algo, alguna canción Órale, cortita, un video. ok. Entonces, como tú no vas a tener esa participación, entonces te pedí que nos hablaras de dos discos. ¿De cuál quieres hablar primero? Bueno, primero el de el Sangre Azteca, eh, porque te digo, ese disco, por un lado, ligó a 2 personajes, como líderes, ¿no? Del grupo, que son Sí. Humberto Álvarez y José Manuel Aguilera. Ajá. Yo creo que ambos son personajes en sí mismos. De ahí tuve la oportunidad de más adelante firmar la reedición de MCC, de Música y Contracultura, que fue una de las Sí. bandas progresivas pioneras de México, con una asociación incluso que no discriminábamos porque eran un poco más la tendencia gay, que apenas empezaba en aquella época. Sí. ¿Te acuerdas también bueno, ahí tenían su cantante que se llamaba Mario Rivas, que murió también? En esas épocas Sí, empezaban a morir algunos por SIDA. por SIDA. El cantante entonces, bueno, hubo varias bajas por ahí de esas temporadas, pero MCC salió después de Sangre Azteca, la reedición, luego de Humberto Álvarez, que ya él se dedicó también más a ser curador, ¿no? Daba aromaterapias, daba Cuencos curaciones con tibetanos. cuencos tibetanos, ahí en Malinalco. Sí, Y entonces le hice 3 discos de música prehispánica a Humberto Álvarez. sí, sí, Este, recuerdo. y bueno, eso fue por el lado de Humberto. Tuve la fortuna de saludarlo y poder invitarlo aquí a mi casa. Estuvimos platicando sobre sus nuevos proyectos y todo, y músico inquieto como todos, al igual que José Manuel Aguilera. También tuve la oportunidad que viniera a la casa, estar platicando. O sea, con él, fíjate, con él tenemos todavía más historia, porque ahí después de Sangre Azteca, se hizo el Odio Funky, que es con Jaime López, de donde se desprende la Chilanga Banda, si te acuerdas. Sí, claro que sí. Ah, ahí venía la Chilanga Banda a capela. Y, Sí, claro. y luego ya Café Tacuba le La hace hizo su reversión exitosísima. Sí. Y pues a todo dar con ese tema. Luego vino el proyecto de La Barranca, que es un discazo. Discazo. Odio Funky también, pero es otro concepto con Jaime. Claro.
Luego vino Nine Rain, el primer disco de Nine Rain es un discazo, si no lo has oído tienes que oírlo. No, sí lo Es el tengo. homónimo. Sí, Sí, pues ese, claro. si ahorita lo pones y empieza con la jaranita y dices, caray, ¿qué es eso? Y después ya empiezan a bombardearte, ¿no? El Steven Brown, Sí, que sí, eso claro. también es otra de mis conexiones, porque ahí, por medio de cuando vino Steven Brown, que yo ya lo había visto en vivo en Europa con Tuxedo Moon, cuando llega a México y me busca pues para distribuir música de sus producciones, en algún momento alguien lo recomendó conmigo y ya nos reunimos y en algún momento le dije, es que tienes que conocer a José Manuel Aguilera, porque creo que andaba buscando un guitarrista o algo así, no me acuerdo muy bien, pero ya los conecté y de ahí salió Nine Rain. Entonces, pues Nine Rain, los dos discos son fuera de serie, los dos Sí, que yo tuve la fortuna de hacer. Y hubo otro que se llama Yo Boy en México, también de Steven, con otro músico de Tuxedo Moon. Y sí. y bueno, eso por ahí escogí ese de Sangre Azteca. Ya no me acuerdo cuál otro escogí. ¿Cuál fue el otro? Escogiste Love and Rockets, Lo ando. el homónimo, El Express, que, ¿no? No, escogí que el es del, Express. tú me dijiste el homónimo, Love and Rockets del 89, que tú me dijiste que era del 90. El No, no, no. Express es del Express es 86. del 86 y Love and Rockets lo escogí porque es una banda que pude ver en vivo también aquí cuando vino a México. Yo ya los distribuía. Y ellos pues fueron la siguiente fase después de Bauhaus. ¿Te acuerdas Sí, de claro. Bauhaus? La Sí, claro. gran banda dark, gótica, Sí. que va a venir a México. Antes de la pandemia ya estaban programados para tocar aquí 2 conciertos sold out, carísimos, pero bueno, entonces Love and Rockets cuando los trajeron aquí, Arturo Saucedo, me acuerdo que pues estuvimos en el camerino y le llevé, precisamente, fíjate, le llevé el disco de La Barranca a Daniel Ash, el guitarrista, Sí. y me acuerdo que le dije, mira, este es un guitarrista mexicano, aquí está, te lo regalo. Y y estuvimos platicando un rato ahí. Pero bueno, fue una banda que a mí me gustó muchísimo en esos años del 86, 88, todo lo primero que sacaron. Eh, y después le seguí pues, la pista e incluso los tocaba en el radio donde yo tuve la fortuna de hacer por un lado para WFM y por otro para la radio pública acá de lo que es Estéreo Joven, era en esa época Estéreo Joven, luego fue Órbita y ahora es Reactor. Este, entonces ahí tuve la oportunidad de tocar Love and Rockets. Love and Rockets, ¿por qué? Porque era la química perfecta con lo que mencionamos hace rato de 4AD. 4AD y Vegas Banquet estaban en Alma Road en Londres y 4AD tuvo, digamos que que te podría decir, la palomita o el acierto de haber escogido a uno de los grandes despachos de diseño, que es Envelope 23 de Inglaterra, y Ajá. toda la parte gráfica de 4AD es alucinante. O sea, es padrísima, es todo un viaje cada portada de las bandas de ahí. Y y la otra que era Vegas Banquet, que eran asociadas, es de donde sale Love and Rockets. Y bueno, ahí se editó también lo de Bauhaus. Entonces, Sí. Bauhaus también para mí es una de mis bandas favoritas, junto con Dead Can Dance del lado de 4AD, en la parte más dark, gótica, ¿no? Entonces, bueno, por eso escogí a ambos. Me acuerdo mucho que cuando tenía el programa de WFM que se llamaba Audiomanía, Postmodernismo, y que Alejandro González Iñárritu, el director de cine, era el director de W. Él le tocaba leer a veces los guiones que yo escribía y la selección musical que yo hacía. Entonces, a veces decía, no entendía, ¿no? Que
decía, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué canta así el de Love and Rockets, ¿no? Para ellos era pues, como todo más claro, más happy, más pop. Pero en fin, fueron experiencias padres y entonces te digo que ahí el González Iñárritu, Alejandro González y Martín Hernández, que es su fiel escudero en la parte de audio en todas sus películas, el de diseño sonoro, les gustaba mucho hacer los programas porque ahí yo ponía desde Jorge Reyes hasta Love and Rockets, ¿no? Entonces, nunca sabían qué iba a pasar. Los Monks of Dawn, les ponía ahí todas las bandas raras para que ellos Ajá. también brincaran y dijeran, hay algo más aparte de la música comercial, ¿no? Entonces, Claro. estuvo padre la etapa. Fíjate que hablando del disco de Sangre Azteca, Mm, yo creo que es uno de los discos que debería ser considerados de los más importantes del rock nacional. sí, Y, de acuerdo. y siento que no se le da ese valor. O sea, quizá porque no mucha gente lo conozca, pero yo creo que es un disco súper original de una propuesta musical que se puede decir que es un verdadero rock mexicano, ¿no crees tú? Sí, y te digo sobre todo porque el haber incorporado el acordeón, porque Humberto Sí. realmente pues, es tecladista de origen, ¿sí? Sí, Pero en realidad él pudo haber, pues a lo mejor hecho sus partes melódicas con teclado y decidió incorporar el acordeón y un sonido más norteño, ¿no? sí, Entonces, completamente. y tiempo después que me toca también editar lo primero de Nortec, pues también era otro concepto electrónico, pero donde se incorporaba la música norteña, los instrumentos norteños procesados con la electrónica de todos estos jóvenes inquietos de Nortec. Y a la fecha, pues siguen siendo muy reconocidos, principalmente Pepe Mocht y Bostich, pero Fusible, más bien, más que Pepe Mocht, es Fusible y Bostich, ¿no? Que son los que se Sí. quedaron ya más como en el concepto. Pero sin embargo, pues todos los que salieron en esa época son producciones muy interesantes. De allá salió un sello también que se desprendió de este movimiento, que es el de Jival, que, que también alcancé a distribuir algunos de sus proyectos. En fin, todo eso es hablando de Tijuana, Claro. exclusivamente de producciones tijuanenses. Este, pero sí, el tema de que Sangre Azteca sonaba a un rock muy mexicano, definitivamente, y fue pionero también en ese sentido, y por eso se les reconoce, ¿no? De que de alguna manera lograron aportar su granito de arena. Me acuerdo que los llevamos a Sangre Azteca, los llevamos a un encuentro que se hacía en Nueva York que se llamaba el New Music Seminar, y que era el Sí, mayor recuerdo. encuentro del mundo. O sea, iban todos los sellos grandes, venían de Alemania, de Francia, de diferentes partes de Europa, Australia, Asia, y obvio los gringos, y ahí los llevamos a una noche mexicana que tocó Café Tacuba, bueno, Querigma, Sangre Azteca y Cerro Café Tacuba. Entonces era esa época cuando andabas por ahí siendo compañero de grabaciones lejos del paraíso. Edmundo, Así es. estoy muy contento de que nos hayas regalado tu tiempo, que nos hayas regalado antes esta entrevista, esta charla. No sé si quieras agregar algo más. Bueno, sí, básicamente lo que mencioné precisamente, ya vamos a hacer el comercial, ¿verdad? Aunque apenas se está gestando, pero todos los que, digamos, de este disco que me regalaste en el Vive Latino, Ah, sí, ¿recuerdas?
Así está. Ya, Este, ya hemos sacado 5 de esos. caray. Bueno, bueno, a lo mejor han sobrevivido, no sé, Pionero, Ciervo, los Doberman, los que hayan sobrevivido, pero pues sí me gustaría escucharlos, escuchar las propuestas para ver. De alguna manera creo que lo que vamos a hacer es tener a su vez curadores estatales, donde pues ahora sí que de los que tengan más conocimiento nos sugieran unas 3, 4, 5, 10 bandas, las que haya, trascendentes y que tengan producción para poder subirlas a la página y ofrecerlas con un buen texto y pues obviamente en su momento habrá que poner el audio o los links, ¿no? Para si están en plataformas, pues nada más poner los links y ya los conocen ahí y así les interesa tener el disco, en fin, como que sumar fuerzas y conocimientos para que toda esa música que está dispersa y que está guardada en muchos casas de los músicos, puedan pues tener un poquito de exposición en otras ciudades y en otros, pues hasta países podría ser, ¿no? El asunto nada más es el siguiente, o sea, tener de cómplices, aliados a músicos que nos puedan guiar dentro de su ciudad, dentro de su estado, y que nos puedan recomendar bandas que a su vez sientan que deben de ser más conocidas, así como tú dices, Sangre Azteca tendría que ser más conocido, sí, no lo dudo, pero también bandas que probablemente no sabemos si su futuro está de una banda de Aguascalientes, a lo mejor su futuro está en Veracruz, a lo mejor ahí conecta con la afición y le Claro. va bien y los empiezan a invitar a que vayan a tocar, regresar a las bases de alguna manera, como tú decías, y a la empatía de generar un movimiento. Yo creo que esa es la parte que nos va a impulsar ahorita más, también en lo personal para conocer nuevas bandas y en lo personal para poder poner un granito de arena desde mi conocimiento y desde mi perspectiva de cómo se puede ayudar a alguien que tiene calidad y que deba de estar, en dónde debe de estar en la ciudad, en el país. Entonces creo que eso va a ser como nuestro mayor reto, pero vamos a buscar algunos aliados y me da gusto haber encontrado uno en activo en Aguascalientes. Maestro, pues muchas gracias. Estaremos pues en contacto para colaborar en este proyecto que vas a iniciar. En realidad, un gusto siempre platicar contigo, saber que Igualmente. también traes la intención de retomar esas inquietudes de apoyo a la música que no es tan conocida, que no es tan común. Yo te mando un abrazo, Edmundo, te agradezco mucho. Igualmente. Y No, pues un a todos abrazo a nuestros todos. amigos, a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, lo que les puedo comentar yo es que del futuro no me acuerdo. Hasta luego.